Y en esta hermosa mañana vamos a compartir esta palabra rápidamente que el Espíritu trajo a mi espíritu, y quiero transferirle esta administración que el Señor trajo a mi corazón. Y yo quiero que le digas al que está a tu lado: vivencias más evidencias. Dígale: vivencias más evidencia. Hoy vamos a tocar un tema importante. Yo quiero que usted preste atención a cada detalle, a cada punto, porque hay algo poderoso en la palabra del Señor. Y es que la palabra del Señor no solamente se predica o se lee para predicarla, sino que se lee para vivirla. Amén. Entonces, cuando uno estudia la palabra, el Señor siempre trae algo nuevo a tu espíritu, que renueva, que refuerza tu mente, tu corazón, tu pensamiento. Y eso va a ser el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. ¿Cuántos lo creen conmigo? La palabra de Dios dice en el libro de Juan 15, capítulo 15, versículo 16, dice, lo voy a leer en otra versión: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Puede tomar su asiento y denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Cuando vemos la Biblia, el ministerio de Jesús fue un ministerio impresionante, un ministerio impactante. La Biblia dice que la gente se agolpaban en los lugares, en los sitios, para poder llegar hacia donde estaba el maestro. La palabra de Dios dice que Jesús se extendía su fama, y era tanta la fama que tenía que toda la gente quería estar cerca de Jesús. Había un grupo que lo seguía y había otro grupo que lo ignoraba. Yo me imagino que en el ministerio de Jesús hubieron personas que tal vez le dijeron: maestro, tú puedes preparar o comisionar a gente para delegar y expandir tu ministerio. Yo me imagino que tal vez a Jesús le dijeron: llégate a tal sitio para que puedas ser visto. Y algo que me impacta de Jesús, y es que Jesús nunca se movió por lo que la gente pudiera decirle o por lo que la experiencia de la situación pudiera enfrentarle, sino que todo el tiempo Jesús estaba acondicionado a la voluntad del Padre. Cuando tú estás acondicionado a la voluntad del Padre, tú no buscas las mejores plataformas, tú te vas al lugar en donde el Padre quiere que tú estés. Tal vez hay gente que está buscando las mejores plataformas para transmitir el mensaje y dicen: si no me ponen en la plataforma de tal pastor, de tal apóstol, yo no creo que mi ministerio va a avanzar. Jesús, su primer púlpito fue una barca. En medio de una barca se paró y comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, su evangelio. Comenzó a llevar la palabra del Padre. El púlpito de Jesús no fue un lugar agradable, era un lugar donde olía mar, donde estaba la tierra, donde estaba el agua, donde habían peces muertos, donde había gente con necesidad. Ese era el púlpito de Jesús. Jesús no vino a buscar fama, Jesús no vino a ser expuesto. Jesús vino en una cuna de pesebre. Cuando los reyes nacían en cunas de oro, Él nació en un pesebre, en un lugar hediondo, en un lugar no acomodado, en un lugar no bien visto, porque Jesús no venía aquí a hacer la voluntad del hombre, sino a hacer la voluntad del Padre. ¿Alguien está aquí conmigo? Y dentro del círculo de personas que se movieron con Jesús, eran personas del burgo. Eran personas que no estaban prácticamente acondicionadas a llevar una buena palabra. Si vemos a Pedro, Pedro era un hombre convertido en un hombre valiente, en un hombre fuerte, en un hombre de un carácter soez. Y cualquiera que lo viera en ese entonces hubiese dicho: este hombre sí tiene talento, este hombre sí tiene fuerza, porque aparentemente aparentaba un carácter, una fuerza, un ímpetu, una actitud que todo el mundo decía: es un hombre, es un macho, es un varonil. Pero en Pedro había tantas cosas que tenían que ser formadas y que tenían que ser transicionadas. Ese mismo que parecía varonil fue el mismo que negó a Jesús. Y cuando vemos la vida de Judas, vemos a un hombre que aún estando Jesús a su lado, todavía seguía robando.
Cuando vemos a un Juan, a un Jacobo, que estaban detrás de las posiciones, Señor, posicióname en tal lugar, me pones uno a la derecha, le dijo la madre de Juan y Jacobo, y otro a la izquierda. Gente comunes como tú y como yo. Dile al que está a tu lado, gente común como tú y como yo. Gente normales, pero con un llamado extraordinario. Gente con debilidades, pero con un llamado extraordinario. Gente con flaquezas, pero con un llamado extraordinario. Cuando vemos a Mateo, vemos a un hombre que era un ladrón sofisticado. Robaba también porque era un cobrador de impuestos. Tenía una mala fama en Israel. A ese escoge Dios. Dios escoge a lo menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que se consideran sabios. Es impresionante que el ministerio de Jesús tuvo que estar posicionado o rodeado de un círculo de personas que no eran agradables. Le seguían las prostitutas, le seguían los ladrones, le seguían los enlutados, le seguían los enfermos, le seguían la gente que no era agradable delante de la sociedad. Pero esa fue la gente que él escogió para llevar el evangelio verdadero, para decirte a ti, iglesia, que no se trata de tu posición, no se trata del Dios que te llamó y que te escogió, y que no fuiste tú que lo escogiste a Él. Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Y me impacta esto, como Jesús escoge a un círculo de personas tan informal, un grupo de personas que no estaba preparada ni acondicionada teológicamente, por así decirlo, para llevar el evangelio de Jesucristo. El primer llamado de ellos fue hacia una conversión. El segundo llamado de ellos fue hacia el ministerio. Te lo lee en Lucas capítulo 5. Dice que dejándolo todo, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Si ve el ministerio de ellos, luego fueron llamados a ser apóstoles. Pero toda esta función tuvo un proceso. Diga, Dios me llama, pero en su llamado Él me forma. Y el llamado de Dios en la vida de los discípulos fue transicionando hasta que ellos comenzaron a revelar la evidencia de lo que estaban viviendo. Es imposible para mí, es imposible para ti evidenciar el poder de Dios si primero tú no lo vives. Te lo quiero repetir. Es imposible para ti, es imposible para mí evidenciar el poder de Dios si primero tú no lo vives. Este mensaje el Señor me lo dio, creo que en el tercer día, en el tercero o en el cuarto día de la oración. Y el Señor me dijo, léete Deuteronomio capítulo 6. Y yo le leía cuando estábamos en la oración. Y el Señor me decía, esta palabra está tan poderosa, porque muchas veces queremos inculcar algo que no estamos viviendo. Diga conmigo, vivencias y evidencias. Yo no puedo manifestar lo que no estoy viviendo. Yo no puedo exponer y transferir lo que no he sido recibido de parte de Dios para mi vida. Yo jamás podré depositar en un recipiente, como contenedor que soy, depositar en un recipiente la bendición de Dios si yo camino en maldición. Yo no podré depositar en un recipiente si soy un contenedor y estoy totalmente vacío y hablarte de amor cuando no practico el amor. Entonces, ¿qué es la vivencia? Vivencia no es tener un resultado de lo que quiero mientras practico lo que creo. Cuando practico lo que creo, me convierto en evidencia de lo que estoy viviendo. ¿Me explico? Yo te puedo hablar y decir, yo te voy a hablar del amor. Y tú dirás, pero en tu familia nadie te ama. Sí, en mi familia nadie me ama, pero en medio de mi proceso yo le estoy demostrando a ellos el amor. Entonces mi palabra en ti va a traer evidencia de lo que yo estoy practicando.
No es lo mismo pararme yo aquí y leer una buena escritura acerca del amor y yo saber que mi familia no me ama, pero yo les respondo a ellos conforme a las actitudes de ellos. ¿Alguien está aquí entendiendo? No significa que aunque tú estés mirando los resultados, no estés mirando los resultados que quieres. Eso no significa que tú no estás caminando en vivencia. Hay gente que está practicando la sanidad y está creyendo que Dios lo va a sanar, pero no han recibido el milagro. ¿Y qué está pasando? Ellos van a dejar de testificar que Dios sana. Jamás. Tienen que decir que Dios sana, aunque no han visto la mano de Dios obrando en ellos. Eso es vivencia. Vivencia es decir que lo que yo estoy creyendo va algún día a manifestarse, aunque mis ojos en el momento no lo estén viendo. Yo tengo que practicar el amor con aquel que me está ignorando, con aquel que me está faltando el respeto, porque Jesús dijo, ¿qué beneficio, qué garantía tiene tú amar a aquel que te ama? Señor, estamos perdiendo el tiempo dentro de la iglesia y estamos pensando que los que me caen bien y están dentro de mi círculo son los que yo quiero. Por eso Jesús no buscó a los que se parecían a su círculo. Jesús buscó a los que no se parecían al círculo de él, porque Jesús dijo, yo voy a buscar a los que nadie quiere. Si tú no te pareces a mí, no te me acerques. Si tú no tienes mi temperamento, no andes conmigo. Yo te amo y te quiero, pero a la distancia, porque tú y yo chocamos, somos como el agua y el aceite. Y Dios dice, ¿qué beneficio tiene acercarte a aquellos que te caen bien? Allí no hay paga, allí no hay recompensa. La recompensa viene cuando tú te acercas a aquel que te pisa el pie. La recompensa viene cuando tú buscas al que no te cae bien, al que te criticó, al que te calumnió, porque tú le estás mostrando al diablo que en el reino de Dios no hay división y que tú te estás ganando un hermano. Tú le estás mostrando al enemigo que tú estás en su contra. Alguien está alabando a Dios o solamente está haciendo mueca. Cuando tú tienes vivencias, tú practicas lo que se te ha enseñado. Yo voy a amar a mi esposa porque ella me ama. Y el día que la mujer amaneció pata para arriba, no la amo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la práctica de la vivencia? ¿Dónde está el amor de Cristo dentro de ti? Yo amo a mi esposo, pero el día que ese hombre llegó como raro y extraño, dejé de amarlo. ¿Dónde está la vivencia de Dios en la casa? Y quiero hablar de la familia, porque fue donde Dios me habló en el día de la oración. Y me dijo, Deuteronomio capítulo 6, búsquelo conmigo. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En el verso 4 y 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas ¿qué? Tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Cuando yo leía esto, que le daba este tiempo de oración, el Señor me decía, fíjate, tú no puedes impartir lo que no has recibido. Esta es la ley de la transferencia. Yo no puedo transferir a otros y venir y decirle aquí, practiquen tal cosa si yo no la practico. Hagan tal cosa. Es como decirle a los hijos, recojan su cuarto y tú no limpias ni la cocina. Limpien su cuarto, pero el tuyo está peor que el de los muchachos. Arreglen los muebles, pero los muebles de su casa están peor que los muebles de cualquier otro. Es que tú no puedes, un calvo no puede decirle a otro calvo, usa este producto si a el calvo no le ha funcionado. Estamos aquí. Por ahí dicen un conejo diciéndole a otro conejo que por qué tiene los dientes grandes. Yo tengo que practicar primero. Yo tengo que introducirme lo primero.
primero. Y es lo que Dios le está diciendo al pueblo: guárdalas primero tú, atesóralas tú, guárdalas en tu corazón primero, para que después haya efectividad en tus hijos. ¿Alguien está entendiendo esto? Grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Y luego dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora sigue diciendo: átalas a ti, papá, en tus manos como un signo. Si no hay vivencia de la palabra en los padres, jamás habrá vivencia de la palabra en los hijos. Yo sé que no aplauden. Yo sé que no aplauden, porque esto no gusta. Si yo no practico la vivencia de la palabra de Dios en mi vida, mis hijos jamás van a querer practicar lo que yo le he enseñado. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia viene a manifestarse cuando hay una práctica de vivencia. Los discípulos, mientras estaban con Jesús, eran gente que dudaban, era gente que tenían, que robaban, que cometían errores, que hacían esto. Cuando Jesús se fue, envió la gran comisión, vino sobre ellos el Espíritu Santo, porque no es lo mismo tener a Dios de lado que tenerlo por dentro. Vuelvo y te lo repito. Hay gente que tienen a Dios de lado, pero no lo tienen por dentro. Los discípulos no eran iguales. Vino una transformación. El Pedro, que tenía miedo, se convirtió en un león y en un día se ganó 5,000. Y solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hay alguien que tiene que decir: yo tengo que evidenciar el poder de Dios en mi vida. Yo tengo que vivir lo que la palabra de Dios me dice. Si la Biblia me dice que no mienta, ¿por qué miento? Entonces queremos decirle a nuestros hijos: no hablen mentira, pero si a ti te ven mintiendo. Eso no es vivencia de Dios. Eso es vivencia de la carne. Practica lo que se te está enseñando. Debes de caminar en lo que estás creyendo. Practica lo que estás creyendo. La Biblia dice en Santiago 1:22: no se contenten solo con oír, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No solo sean oidores, sino sean hacedores. Yo quiero que mis hijos oren. Ora tú primero, mamá, papá. Yo quiero que mi familia cambie. Comienza a cambiar tú primero. Si no hay vivencias de Dios, no habrá evidencias de Dios. Si no hay vivencia de una intimidad con Dios, no habrá evidencia del poder de Dios en tu casa. Ahora yo quiero que tú me digas y repitas conmigo esto: yo necesito, dígalo, yo necesito caminar en una vida de vivencia en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios traiga evidencia en mis generaciones. ¿Lo crees? Dale un aplauso fuerte al Señor. Condiciones de una iglesia sin evidencia de Cristo. Número 1: cuando está desanimada. Una iglesia, ahora voy a ir al término ya de congregación. Una iglesia que no camina en las evidencias del poder de Dios es porque tiene un espíritu de desánimo. Y usted dirá: desánimo visitó a todos los hombres de la Biblia y las mujeres. La Biblia habla que en una ocasión el rey David deseó morirse, en muchas, porque andaba de caña en caña, de cueva en cueva, siendo perseguido. La Biblia habla del profeta Elías, cuando se levanta un edicto en contra de matar a todos los profetas, viene el desánimo.
La Biblia dice en el libro de Números capítulo 11, creo que en el verso 14 en adelante, que Moisés deseó la muerte. Oiga, un hombre que habló cara a cara con Dios deseó la muerte. Y no se va a desanimar a usted que todavía no ha visto ni una chipita de Dios. Eso es para que usted entienda que el desánimo, todos estamos exceptos a que nos visite. A cualquiera puede visitarle el desánimo. Cualquiera puede sentirse sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia, sin deseos de buscar a Dios. Cualquiera puede sentirse sin deseos de ir a la iglesia. Cualquiera puede sentirse con todo eso. El asunto aquí no es que lo sienta o que lo estés viviendo. El asunto aquí es que lo deje permanentemente dentro de tu interior. El problema mayoritariamente de la iglesia es que se desanima y después no quiere volverse a levantar. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. No importa el desánimo que te esté visitando. Si Satanás ha querido visitarte con desánimo, es necesario que tú entiendas que hacia Moisés, que vio a Dios cara a cara, le vino el desánimo. A Elías, que mandó fuego del cielo, le vino desánimo. Imagínate a ti, imagínate a ti, imagínate a mí. ¿Quién no le va a venir el desánimo? Pero nosotros no estamos aquí para quedarnos desanimados. Nosotros estamos aquí para sacudirnos y decirle al diablo: yo no me voy a quedar postrado. Yo tengo un frente que tengo que alcanzar. Yo tengo una batalla que tengo que pelear. Yo tengo un camino que tengo que proseguir. Hay alguien aquí que diga: yo no me voy a quedar postrado, yo no me voy a quedar sentado. Hay un llamado de Dios que tengo que seguir. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Me pude desanimar, pero no es mi lugar. Me pudo llegar el desánimo, pero no voy a estar estancado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Que no está marcando evidencia, que se está quedando paralizado, parqueado en un lugar de desánimo. Hoy es el día, iglesia que está en las redes, iglesia que está aquí presente. Muévete, sacúdete, bota todo lo que el diablo está poniendo en tu cabeza. Quita todo espíritu de fracaso, todo espíritu de distracción, todo espíritu de atraso, y comienza a decir: yo voy a avanzar, yo voy a avanzar, yo voy a seguir. Tal vez me caí, tal vez me cansé, tal vez me duele, tal vez no puedo proseguir, pero tengo algo hacia el frente y tengo que seguir. Jesús dijo: puesto los ojos. El apóstol Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos y estamos posicionados solamente en nuestra condición, nos estancamos. Y esto del desánimo es peligroso, hermano. Es peligroso, iglesia. Porque en una ocasión, si no recuerdan, Segunda de Reyes, cuando las 10 tribus, creo que en el capítulo 18, las 10 tribus fueron atacadas por los asirios, dice que el rey Ezequías estaba en temor. Si no me equivoco, el rey Ezequías estaba en miedo, porque se había levantado el ejército de Asiria en contra del pueblo, y se había capturado 10 de las tribus, y había rodeado y sitiado a toda Jerusalén. Y el líder de ese momento, que era Ezequías, estaba bajo turbación, no hallaba qué hacer. Ahora, las palabras que usaba el general de ese ejército era enviarle palabras de destrucción, de desánimo. Lo que le decía: ya tú no tienes provisión, ya no hay avance, hay 10 de tu tribu que están tomadas. Y era imposible para ellos levantarse. Toda la palabra que le enviaban lo debilitaba, lo debilitaba, lo debilitaba. Así hace el diablo. El diablo comienza a enviarte palabras de fracaso, palabras de desánimo, para que te debilite, porque él sabe que si te debilita, tú no tienes fuerza para pelear con él. Pero él sabe que cuando tú dices: no importa lo que tú dijiste, conmigo está el que es mayor que tú. No dejes que el diablo te desanime. No dejes que el diablo te tire al suelo. Es tiempo de que te levante. Al diablo no le conviene que te mantenga de pie, porque él sabe que una iglesia que está de pie es una iglesia que va a derrotar las huestes de maldad. Satanás sabe que mientras tú estás
atendiendo a sus pensamientos. Hermano, mire, el Señor me quebró con esta palabra y me dijo: es necesario que entienda que el trabajo del rey de Asiria y de todo su ejército es debilitarle la mente, porque él sabía que si Ezequías se levantaba y se ponía de pie, le iba a dar con todo. Porque ese es el plan del diablo: debilitarte la mente para que tú comiences a decir: soy una fracasada, no lo logré, mi matrimonio no va a cambiar, mis hijos no se van a transformar, mi familia no se va a restaurar. Eso es lo que el diablo quiere que tú comiences a decir, y que tú comiences a creerte que eres inútil, que no sirves para nada, que no vale. Mentira del diablo. Mayor es el que está con nosotros, y fuimos escogidos porque Él nos llamó, Él nos escogió. Iglesia, levántate. Iglesia, reposiciónate. Iglesia, ponte en el lugar en donde Dios te mandó. No desertes de tu lugar, no salgas huyendo. Posiciónate, levántate, establece, multiplícate, encomienda la obra. Comienza a decir: hay un camino que tengo que llevar la luz de Dios. Comienza a decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No me puedo quedar sentado. Hebreos 10:23 dice: manténgase firme, sin fluctuar, la profesión de ¿qué? De nuestra esperanza. Porque fiel es ¿quién? El que te prometió. Tal vez fuiste infiel, pero Él sigue siendo fiel. Tal vez fallaste, pero Él sigue siendo fiel. Tal vez te descarriaste y caíste, pero Él sigue siendo fiel. Tal vez pecaste, pero Él es abogado, y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Tal vez cometiste un error, pero Él está aquí para librarte y sacarte de esa laguna o de ese lugar, de ese lodo. Dios está aquí. Aleluya. La Biblia dice en Ageo capítulo 1. Ageo fue uno de los profetas que se levantó después del cautiverio. Ageo y Esdras. Y dice la Biblia que este hombre cargaba en su boca palabra de Jehová. Ageo era un hombre que estaba totalmente acondicionado a la voz de Dios. Después que duraron 70 años en cautiverio, dice la palabra del Señor, creo que fue el rey Ciro de Persia, que mandó al pueblo de Israel, que había entrado cuando Nabucodonosor los atacó en los tiempos de Jeremías, y se había llevado todo el pueblo. Entre ese pueblo estaba incluido, creo que Ezequiel, Daniel, Sadrá, Mesac y Abednego, que fueron gente que en Babilonia brillaron porque cargaban la luz de Dios. Y mientras ellos estaban en ese cautiverio por 70 años, el pueblo, mucho del pueblo que había entrado en esclavitud, porque había un pueblo que había sido llevado a posiciones altas, como Daniel, como Sadrá, Mesac y Abednego, pero había otro pueblo que estaba en los lugares de esclavitud, rompiendo piedras. Y dice que ellos, muchos desertaron de su posición de hijos de Israel y comenzaron a cerrar la alabanza y la adoración. Después de ese tiempo pasan 70 años de esclavitud, muere Nabucodonosor, se levanta Belsasar, luego se levanta otro, creo que Darío, y luego se levanta el rey de Ciro. Y este rey manda a los 50,000 y los saca desde Babilonia para que vayan a levantar a su tierra, para que vuelvan a Jerusalén. Y dice la Biblia que Ageo ve que ellos los primeros 2 años, si usted lee el libro de Esdras, usted se va a dar cuenta que ellos comenzaron la obra con gozo. Comenzaron la obra danzando, alabando, estaban felices, estaban contentos. Vamos para nuestra casa, vamos a levantar los muros caídos, vamos a restaurar, vamos a cultivar las tierras, vamos otra vez a levantar el pueblo, el templo. Todo estaba en ruinas. Había una alabanza, había una adoración, había un júbilo, había un gozo, había una alegría, porque volvían a su tierra y volvían a levantar lo que el diablo le había destruido y le había quitado por causa de su inmadurez y no escuchar a Dios. Y volvieron con alegría y volvieron con gozo. Pero llegó un momento, ¡pum!, que cayeron y entraron en desánimo. Y así somos nosotros. A veces volvemos: Señor, ahora es que yo voy a orar. Tú vas a ver, diablo, que ahora es que yo voy a pelear. Y el marido se te levanta,
o la mujer, o el hijo. Dios, te olvidaste de mí. ¡Pum! Ahí caemos otra vez. El desánimo vino sobre el pueblo de Israel. Y Ageo le dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Aquí hay un problema. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no se sacían. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como un saco roto. Ustedes tienen un problema. Comenzaron muy bien, pero dejaron que el desánimo los visitara. Pero el problema con ellos no era el desánimo nada más, porque ellos estaban muy animados para arreglar sus casas. Sus casas estaban adornadas y arregladitas y bellas. No es que no tenga tu casa linda, tú tienes que tener tu casa hermosa y limpia. Eso es hermoso, a mí me encanta limpiar. Mira, ya tengo la mano llena de callo. Eso es hermoso, tener tu casa limpia, hermosa, organizada. Pero que te olvides de Dios. El problema de este pueblo es que había un desorden en sus prioridades. Las prioridades de ellos era lo de ellos. Yo me desanimo, sí. Ay, sí, lo que pasa es que yo mañana tengo que levantarme muy temprano y yo no voy a ir a la vigilia. A mí que no me moleste la pastora con levantarme a las 12 de la noche con ese ratatá y rarará. Yo tengo que levantarme temprano, yo tengo que hacer las cosas. Lo mío es más importante, mis hijos son más importantes. Ay, si mi hijo no quiere venir a la iglesia, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? Él dijo que no vaya a la iglesia porque en esa iglesia hablan otro idioma y él no entiende ese idioma. Yo mejor lo voy a llevar a otro lugar donde el niño se sienta complacido. ¿Por qué? Porque no hay orden de prioridades. Y cuando le damos deleite a lo nuestro y nos olvidamos de lo de Dios, estamos en desorden de prioridades. El problema de este pueblo no era que no tuviera su casa linda, es que la de ellos estaba bonita y la de Dios estaba arruinada. El problema de muchos de nosotros es que nos preocupamos porque lo de afuera esté bonito, pero adentro, nuestra casa, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, estamos arruinados. Estamos en ruina. El problema no es lo bonito que te veas por fuera. El problema es qué está pasando adentro. ¿Por qué no hay evidencia del poder de Dios? Porque no hay una vivencia en la palabra. ¿Por qué no hay evidencia del poder de Dios? Porque estamos muy adornaditos por fuera, pero por dentro estamos quebrados. Por dentro estamos destruidos. Por dentro no hay nadie que nos levante una piedrecita. Porque si alguien te dice que tú eres una persona orgullosa, ya tú te levantas contra esa persona y no quieres saber de ello. ¿Por qué? Porque no hay humildad en el corazón. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy en día? Muy bonito por fuera y por dentro sepulcro blanqueado, como decía Jesús a los escribas y a los fariseos. Es necesario que cambiemos, iglesia. Hay orden de prioridad. Dios debe de ser primero. Tu altar con Dios debe de ser primero. Dios debe de ser primero en tu corazón. Dios debe de ser primero dentro de tu vida de búsqueda. La vivencia de Dios en tu vida tiene que verse a través de tu interior. Ahora ellos se desanimaron. No tenían resultados porque no vivían bajo la condición establecida por Dios. Y esto es muy largo. Esto es un tema largo y ya el tiempo, wow, me alcanzó. Cuando tienes un espíritu muerto, diga conmigo, número 2. Cuando tienes un espíritu muerto o desconectado de Dios, es cuando tú como iglesia andas sin evidencia. Romanos 8 del 1 al 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Oigan bien, Jesús no fue en el espíritu que venció al diablo, fue en la carne, y eso le molesta al diablo, porque si él lo hizo, tú también lo puedes hacer. Ok, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en dónde? En nosotros, que no andamos conforme a ¿qué?
a la carne, sino conforme a qué. ¿Conforme a qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de qué. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas de qué. Porque el ocuparse de la carne es qué. Pero el ocuparse del espíritu es qué. Vida y paz. ¿Qué nos está diciendo Dios? No deje que tu espíritu se muera. El problema de Sansón no fue que le comentó a Dalila lo que él había hecho. El problema de él fue que le habló en un lugar donde no tenía que decirlo. Y esto es tan peligroso, porque Dios tiene líneas. Y en su línea Él trabaja de acuerdo a su voluntad. Y si Él te dijo que es A, no te meta en B, porque es A. Y el problema es ese, cuando queremos hacer B, cuando Dios dice que es A. Y ahí es donde viene el problema. Y ahí es donde se va y se va apagando el espíritu. La Biblia dice que Sansón, cuando vio a los filisteos, se levantó Sansón, los filisteos, él pensaba que tenía fuerza y ya el espíritu de Dios no estaba en él. Y hay gente que por estar militando en la carne y viviendo una vida en la carne, piensan que Dios está con ellos. Y Dios no está en aquellos que militan según la carne. Dios está en los que viven en el espíritu. Cuando habitas, número 3, cuando habitas en el pecado o cuando descansas en una seguridad carnal. Miren, yo le voy a decir esto. Yo me topé con esto ayer y yo lloraba. Yo decía, Dios mío, qué poderoso esto. Ustedes saben que los moabitas fue la generación que salió de la descendencia de Lot. Cuando sus hijas en el monte o en la cueva se acostaron con él, le dieron vino y tuvieron hijos, y de ahí salieron los moabitas. Pecado de incesto. Los moabitas eran prácticamente como los primos de Israel. Eran una nación que estaba muy cerca de Israel, estaban conectados con ellos, pero tenían una cultura pagana. Y la vida de los moabitas, de donde sale Ruth, ¿verdad? La mujer de Moab que sale con Noemí, Ruth sale de allí y se convierte en la bisabuela de David. Que por esa razón David, creo que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 12, cuando está siendo perseguido por Saúl, agarra a sus padres y los lleva a Moab para que estén protegidos por un tiempo. Y aunque después David agarró y lo mató a todito, pero protegió a su familia. Moab era un pueblo pagano. La Biblia dice en el libro de Números que Moab le hacía la vida imposible por medio de Balaam, ¿verdad? De Balac, que era el rey, y llamó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo, porque el pueblo iba avanzando y creciendo, y eso no podía detenerse. Y por eso Balaam le dice, yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Ustedes conocen la historia. Pero ¿qué pasa? Ellos no se quedaban tranquilos. Ellos siempre querían hacer pecar al pueblo de Dios. Dice que levantaron a unas concubinas sacerdotisas que adoraban al dios Quelón, para que fueran y sedujeran con pecado sexual a los sacerdotes y al pueblo. Y ahí se levanta el nieto de Aarón y mata a la sacerdotisa principal y la degolla y mata todo. Dice que le mandó una lanza y destruyó todo. O sea, el pueblo de Moab siempre fue un pueblo corrupto, un pueblo que quería hacer que el pueblo de Dios pecara, el pueblo de Dios estuviera en pecado, estuviera en contaminación. Y era un pueblo que, aunque había nacido de un incesto, Dios tenía también misericordia de ellos. Pero ellos no querían dejar su barbaridad, su vergüenza. Ellos no querían abandonar su pecado, su condición. Y por eso el profeta Jeremías le hace este escrito en el capítulo 48 de Jeremías, donde habla del juicio de Moab completo. Y en el verso 11 dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento, diga conmigo, sedimento, ha estado reposado. Diga conmigo, reposado. Y no fue vaciada su vasija de en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó en su sabor en él. Y cuando yo me fui a esto, yo decía, Señor, ¿qué significa la palabra sedimento? Me voy al diccionario y sedimento significa sustancia que se asienta en el fondo de una tinaja de vino recién hecha. La palabra se usa en sentido figurado cuando el profeta habla de beber del cáliz de Jehová, de su ira,
hasta los sedimentos. Quiere decir sufrir la ira y la copa de Dios totalmente. Eso puede encontrarlo en Isaías 51 y en el Salmo 75. Pero también en otro sentido, la palabra sedimento significa reposar en su sedimento. Significa estar contento consigo mismo a la circunstancia o descansar en una carnalidad. Cuando se refinaba el vino, se metía en tinajas. Siempre tenían que haber tinajas que estuvieran limpias, para que el sedimento era como la costra, la capa que quedaba abajo. Ve cuando usted está bebiéndose un café o algo que queda como algo debajo del vaso. Ese sedimento quedaba debajo del canasto o de donde estaba el vino. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que sacar el vino, vaciar y limpiar la tinaja para que el vino se refinara. Oiga esto. ¿Y qué pasaba cuando Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: ellos han quedado en su sedimento, ellos están estacionados en su pecado y no quieren hacer nada? ¿Alguien está aquí conmigo? Para sacar el vino refinado había que vaciarlo en una vasija limpia para limpiar, luego en otra para limpiar, luego en otra para limpiar, hasta que el vino quedara en un sabor perfecto. Mira la combinación o la comparación que le hace Dios a este pueblo. Le dice: ustedes se han quedado estacionados en su propio canasto, en su propio vino, y no han querido vaciarse en otro porque no quieren refinarse, no quieren salir del pecado. El Señor me decía: así mismo está la iglesia. Hay muchos dentro de la iglesia que por causa de no pagar el precio no quieren invertirse en otro, y por eso están así todo el tiempo, sonzagados, en pecado, desanimados, porque se han estacionado en su vida carnal, se han estacionado en su pecado. Dios te dice: iglesia, tú quieres ser vino nuevo, refínate. Tú tienes que refinarte. Deja que Dios te invierta, te saque de esa vasija y te limpie y te mete en otra, y te limpia y te mete en otra, porque tienes que ver evidencia del poder de Dios en tu vida. Esto es muy profundo, yo quiero dejarlo aquí porque el tiempo me corre. Se estacionaron en su condición de pecado, se quedaron en su sedimento. Dijeron: aquí me voy a quedar en mi pecado, no voy a cambiar. Eso significa que Dios le había mandado palabra a Moab, pero no querían cambiar. Esto no causa alabanza, ¿verdad? Pero esto está en la Biblia. Tenemos que cambiar. Tenemos que salir. Si hoy yo mentí, mañana yo no puedo seguir mintiendo. Si hoy yo pequé, mañana yo no puedo seguir pecando. Si hoy yo fracasé, mañana yo no puedo. Ya me cargaron, yo sé, ya voy. Yo sé, mañana yo no puedo seguir fracasando. Si hoy cometí un error, mañana yo no puedo seguir en el mismo error. Yo tengo que salir de mi lugar de confort. Yo tengo que salir de mi lugar de confort. Ay, Dios mío, hay alguien que está aquí que dice: yo no me voy a quedar en el sedimento. Yo voy a dejar que me vacíen para que me limpien. Oh, mi alma alaba a Dios. Ya termino. ¿Cómo puedo evidenciar la presencia de Dios como iglesia de Jesucristo? No te sientes que el pastor ya mandó a acabar. ¿Cómo puedo evidenciar la presencia de Dios como iglesia de Jesucristo? Diga conmigo: afila tu espada. Afila tu espada. Cuando la espada está afilada, tú le das el golpe al enemigo y él no se da cuenta. Cuando tú tienes la espada afilada, antes que Goliat entre al terreno, ya David tenía la piedra en la mano y ya le había dado en la cabeza. Cuando tú tienes la espada afilada, eso significa que tú estás viviendo de acuerdo a la palabra. El diablo no tiene ventaja sobre tu casa. El diablo no tiene ventaja sobre tus hijos. Oiga, cuando tu espada está afilada, oiga esto, la espada de David estaba tan afilada que cuando él le cortó el pedazo de manto a Saúl, no lo sintió. Cuando tu espada está afilada, tú le cortas la cabeza al diablo antes de que él se dé cuenta. Hay
dice: voy a afilar mi espada. Voy a afilar mi espada. Voy a afilar mi espada. Voy a afilar mi vida espiritual. Ya no me voy a quedar en sedimento. Voy a afilar mi espada. Dios mío. Punto número 2 para evidenciar el poder de Dios como iglesia de Jesucristo es despertar tu espíritu. Dile al que está a tu lado: yo voy a despertar mi espíritu. Cuando Ageo le habla a Zorobabel, le dice: oye Zorobabel, hijo de Salatiel. Ageo 1:12. Y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, así dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Despertó Jehová el espíritu. Hay alguien que tiene que despertarse a través de la palabra de Dios. Yo voy a afilar mi espada para que mi espíritu se despierte. Zorobabel se despierta no porque quería, sino porque vino un profeta con la palabra de Dios afilada, lista para cortar. Me despierto, levanto mi espíritu, comienzo a buscar a Dios como nunca antes. Vamos, levanta tus manos, ponte de pie. Me despierto.